Cordial saludo, mi nombre es Karen Ginette Saavedra Ordóñez, pertenezco al SEAD Facatativá. A continuación les hablaré sobre la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Los microorganismos son un número muy grande de organismos que se dividen en una gran variedad de grupos, los cuales tienen una gran importancia para la agricultura y para la sobrevivencia de los animales y los seres humanos. Les hablaré sobre tres conceptos de ecosistema. Existe el hábitat, la comunidad microbiana y el gremio. En el hábitat encontramos grupos de microorganismos de la misma especie que residen en un mismo lugar. Una comunidad microbiana es aquella que está formada por poblaciones de una especie que vive asociadas con otras especies. Y en gremio son diferentes poblaciones microbianas metabólicamente semejantes que explotan los mismos recursos de manera parecida. Les hablaré sobre la clasificación de los microorganismos en función de exposición al oxígeno. Se clasifican en tres grandes grupos: los anaerobios, los microaerófilos y los aerobios. Los anaerobios pueden vivir muy bien cerca del centro de la partícula de oxígeno. Los microaerófilos son los mismos aerobios que requieren una concentración muy baja de oxígeno, un poco más alejados de la partícula, y los aerobios estrictos en la región más exterior de la partícula. La clasificación de los microorganismos en función de exposición a la luz. Se clasifican en dos grupos, los heterótrofos y los autótrofos. Los heterótrofos obtienen su energía consumiendo otros organismos y los autótrofos hacen su propio alimento utilizando la energía de la luz solar o las reacciones químicas, en cuyo caso se les llama quimiautótrofos. La clasificación de los microorganismos en función de condiciones de temperatura. Se clasifican en tres grandes grupos, los cuales son los psicótrofos y los psicrófilos. Los psicófilos son gérmenes adaptados al frío, se desarrollan a 0 grados centígrados con un óptimo de crecimiento comprendido entre el 15 y 20 grados centígrados. Los psicótrofos más conocidos son capaces de adaptarse y desarrollarse a temperaturas próximas a los 0 grados centígrados. Tienen un óptimo crecimiento entre los 25 y los 35 grados centígrados, lo que les aproxima más a los mesófilos. Los mesófilos se multiplican a temperaturas entre 20 y 45 grados centígrados con un óptimo de crecimiento de 37 grados centígrados. Se encuentran en alimentos almacenados a temperatura ambiente o alimentos refrigerados cuando se ha roto la cadena de frío. Y los termófilos son capaces de desarrollarse a temperaturas elevadas entre 45 y 65 grados centígrados, con un óptimo de desarrollo de 55 grados centígrados. Presentan una tasa de crecimiento muy elevada, pero con una corta duración. Pueden encontrarse en el agua, en el aire y en el suelo. La clasificación de los microorganismos en función de la fuente del carbono y fuente de energía. En fuente del carbono se dividen en dos. Los heterótrofas son bacterias que usan compuestos orgánicos como fuente de carbono. Y las autótrofas son bacterias que obtienen su carbono mediante la fijación del dióxido de carbono en reacciones más o menos parecidas a la fotosíntesis. En fuentes de energía, los autótrofos usan la luz como fuente de energía y los compuestos orgánicos son su fuente de carbono, complementaria para el crecimiento. Y los quimiotrófos son organismos que obtienen su energía a partir de compuestos químicos
¿Qué es un microambiente? El microambiente es la medida que necesita un microorganismo para llevar a cabo su asimilación y reducción como son la humedad, la temperatura, la acidez del suelo. Los microorganismos pueden vivir en ambientes extremos. Los microorganismos pueden ser acuáticos, terrestres, dependiendo de la necesidad de cada uno de ellos. Las condiciones en el microambiente pueden variar rápidamente de una forma que solo los microorganismos mejor adaptados pueden establecerse. Los microorganismos son una de las poblaciones más resistentes y son más adaptables a cualquier ambiente para su sobrevivencia. Un ejemplo de esto es cuando uno de los microorganismos vive y lleva a cabo su metabolismo en alguno de los ambientes. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué nos favorece cooperar? La competencia entre microorganismos por los recursos en el hábitat puede ser intensa y por el resultado depende de los diversos factores como las tasas de captación de nutrientes, las tasas de metabolismo inherentes y en la última instancia la velocidad de crecimiento. Algunos microorganismos colaboran entre sí para llevar a cabo sus transformaciones que no podrían realizar solo un proceso denominado sintrofilia. ¿Cuál es la importancia de la rizósfera? Es la interacción de las raíces de la planta con los microorganismos. Todo lo que emiten las raíces está compuesto por el cual es un ambiente nutricional que nos permite el desarrollo bacteriano para las plantas. El efecto de la rizósfera son las condiciones que favorecen que creen las raíces de las plantas que beneficien la disponibilidad de alimento y de bacterias. De acuerdo con la temática titulada Instantánea filogénica de la diversidad procariota del suelo de Madigan, analizaremos el estudio llevado a cabo en el suelo contaminado con hidrocarburos y el que no está contaminado. Aunque se desconoce la importancia funcional de la diversidad observada en las comunidades microbianas de los suelos contaminados en comparación con los no contaminados, la diferencia que se observa nos indica que los dos suelos probablemente prorrogan en su capacidad para procesar el carbono y el nitrógeno, y así llevar a cabo otros procesos importantes de los ciclos de los nutrientes. A pesar de la falta de unión funcional, se coincide en los dos aspectos. El primero es en que los suelos no contaminados nos permiten una gran diversidad de procariota. Y el segundo es la alteración en los suelos que desata cambios medibles en la composición de la comunidad, a favorecer de los microorganismos más adaptables en el suelo alterados y una reducción global de la diversidad procariota. Algunos beneficios que nos aportan las costras biológicas del suelo son: su función fundamental es la metabolización y formación de los suelos, lo cual ayuda a estabilizar los ecosistemas áridos. Son muy importantes en la infiltración del agua, los ciclos hidrogénicos y la disponibilidad del agua para las plantas. De acuerdo con la lectura sobre la biomasa microbiana del suelo, les hablaré sobre los 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo, cuál es el principal reservorio de nutrientes de un ecosistema pobre y por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de productividad de un ecosistema restaurado. Los factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo son 3: el macroclima, la topografía y la calidad del suelo. Son factores claves para controlar la dinámica de la biomasa microbiana del suelo.
en diferentes ecosistemas y ubicaciones. El principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres. El principal reservorio son las dinámicas de la biomasa microbiana, ya que estas son las que se encargan de descomponer los desechos y materias orgánicas. La vegetación dominante influye como reservorio para la variabilidad de los microorganismos. El bosque tropical es una serie de plantas con diferentes características, algunas con procesos simbióticos con microorganismos y al mismo tiempo reutilizando sus hojas secas, lo consumido vuelve al suelo en forma de un ciclo. La diversidad que hay en el bosque tropical es amplia, por lo tanto el ecosistema en general mantiene un equilibrio, convirtiéndose en un reservorio para los mismos.